La realidad es que el empresario tiene una responsabilidad social muy importante y creo que no la acatamos ni la definimos como tal. Una de las grandes responsabilidades es tener conciencia que un sinnúmero de familias dependen de tu actuar y de tu dirección, pero la realidad es que yo creo que fundamentalmente sí, el empresario le falta mucho participación ciudadana en todos los ámbitos. Yo creo que esa es una gran responsabilidad social que tenemos como empresarios, identificar en tu grupo de colaboradores cuáles son las características de cada quien para apoyarlos. Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Bienvenidos a un episodio más de su programa Diálogos por Sinaloa, que busca darle voz a líderes de opinión, a expertos en diversos temas que nos interesan a los sinaloenses y al país en general. En esta ocasión nos acompaña un gran amigo, un gran sinaloense, un gran hombre de familia, de principios, Raúl Ibáñez. Paola, muy amable, muchas gracias por aceptar ser nuestro invitado. No, gracias a ti. En este episodio yo puedo estar todo el programa hablando de quién es Raúl Ibáñez, de todas las virtudes, de la oportunidad que tengo de conocer, pero además de agradecerte la oportunidad que estés aquí, pedirte que seas tú quien le comente a quienes están viendo el programa quién es Raúl Ibáñez, y no seas modesto. No, mira, Raúl Ibáñez, te agradezco mucho primero la oportunidad de estar con tu auditorio. Raúl Ibáñez es un culichi, nacido en Culiacán, ya hace casi 70 abriles, porque precisamente nací en abril. Y bueno, pues fui un niño normal, con una vida estándar. Me gustaba mucho jugar squash en mis juventudes y me fui a estudiar después de mi carrera preparatoria. Me fui a estudiar a Monterrey, al Tecnológico de Monterrey. Estudié Ciencias de la Comunicación y después me fui a Inglaterra 2 años a estudiar un posgrado en Sociología. Y luego regresé y me involucré en los negocios debido a temas familiares y al socio específicamente de mi padre, que era un empresario que yo recuerdo con mucho cariño, además un exitoso empresario y que me enseñó mucho la oportunidad de ser emprendedor. Él era realmente un emprendedor, inclusive con más años que yo, seguía emprendiendo. José Lister Salido, un gran empresario. Y él me involucró en el tema de los negocios más que mi papá, porque creo que se pusieron de acuerdo. Ándale. Y mi papá dijo, bueno, mira, para que no sea el papá con el hijo, mi socio que sea con mi hijo, ¿no? Y así me desarrollé mucho en el mundo empresarial. Me encomendaron varias actividades de tipo empresarial, una fábrica de hielo, luego un negocio comercial de llantas, de compraventa de llantas, luego una planta de renovado, luego un negocio de arroz cristal, es un arroz especial para paella, y ahí me hice industrial, y como industrial pues se fijaron en mí y me invitaron a la Canacintra y me hicieron presidente, me hicieron favor de hacerme presidente de la Canacintra a los 29 años. ¡Wow! Y ahí empezó mi labor en la participación. No el presidente de la parte juvenil, sino de la formal. De la Cámara Formal, sí. Wow. Muy joven, inclusive la verdad es que tenían dudas de que tan joven. En aquel entonces no se usaba tanto que los jóvenes llegaran a puestos de ese tipo, menos en el sector privado. Hablando? Te estoy hablando del 89. Y luego pues fui 2 años presidente de la Canacintra y luego después de eso fui parte del Consejo Nacional en la zona norte del país. Me nombraron coordinador de varios estados en la Canacintra y ya me regresé a mi negocio. Y un amigo muy querido, muy cercano también, pues le entró la cosquillita, yo lo invité a la Canacintra y de ahí él le siguió y me rebasó. Como buen alumno siempre supera al maestro, Heriberto Félix Guerra. Ándale, ahí nomás el alumno. Después de haberlo invitado a la Canacintra, él se siguió de frente, llegó a ser el secretario de Desarrollo Económico, hablando de la comisión que tú ahora ostentas. Claro. Y como secretario de Desarrollo Económico, pues me invitaba a sus reuniones, yo seguía en mi negocio y me invitaba, yo pues acudía con él, ¿no? Y cuando estaba ya por salir, me dice que tiene la cosquillita de lanzarse a la gobernatura. La realidad es que yo le dije, oye, con el PAN no creo que tengamos ningún futuro.
yo lo veía muy difícil, porque el PAN estaba, la verdad, muy disminuido. Como en el 2003. Así es, en 2003 específicamente. Muy disminuido, que tampoco ha crecido mucho que digamos, pero bueno, en aquel entonces estaba muy disminuido, yo veía pocas perspectivas. Sin embargo, fíjate que lo interesante es que se creó todo un movimiento a partir de la sociedad civil que arropó a Heriberto, y el enfoque fue, creo que te va a llamar la atención, jóvenes y mujeres. Ese fue el enfoque. Es el motor principal. Y realmente para aquellos años era algo novedoso. Inclusive yo digo que Movimiento Ciudadano, el primero se dio aquí, que fue un verdadero movimiento ciudadano para la candidatura de Heriberto. No éramos panistas nadie, empezando por Heriberto, que a la postre, a la fecha, todavía no lo es. Y sin embargo, logramos conjuntar pues un sinnúmero de adeptos y de gente sin ser panistas que se sumaron al proyecto, sobre todo, insisto, mujeres y jóvenes. Y eso le dio un gran impulso a una candidatura que empezó 50 puntos abajo. Candidatura finalmente sí con las siglas del PAN. Sí, le pedimos al PAN que le abriera la puerta a un candidato ciudadano. Después de varios forcejeos, no creas que fue fácil, aceptaron abrirle la puerta a Heriberto, y competimos empezando con 50 puntos abajo, Paola. Wow. Y al final terminamos pues 9,000 votos menos que el ganador en aquel entonces. Sí, fue medio punto porcentual, ¿no? Así Se es. habla por ahí, y luego unas campañas que todavía recuerdo de yo sé que ganó Heriberto, ¿cómo era? Es correcto, es correcto. Y después han salido también algunas entrevistas ahí que han conmocionado. Pero bueno, qué interesante, porque tu actividad ha sido en la iniciativa privada, pero también dentro de la política, ¿no? Pues Heriberto y el es el servicio responsable. público, porque también fuiste funcionario. Sí, fui funcionario. Fíjate que Heriberto, estando ya en México, se va como senador, escasos 2 meses, y luego lo incorpora el presidente en aquel entonces, Felipe Calderón, a la subsecretaría de las pymes en Economía, en la Secretaría de Economía, y ahí dura 3 años, y de ahí lo hace secretario en Sedesol. Y ahí sí Heriberto me dice, oye, necesito que te vengas por acá, que me acompañes, necesito equipo cercano de confianza. Y pues ya mi hija estaba al frente de los negocios, ella había terminado también en Monterrey, y bueno, tenía la confianza de dejárselo a alguien de la familia. Le dejo los negocios a mi hija y me incursiono en una aventura que no me arrepiento, te quiero decir, pero no lo vuelvo a hacer. Muy desgastante. Heriberto trabaja mucho y aparte esa es una actividad muy demandante a nivel nacional. Estuvimos en Sedesol 3 años, y la realidad es que sí me permitió conocer sobre todo comunidades muy desprotegidas del país. Me dio una sensibilidad que yo no tenía. Te voy a poner un ejemplo. Yo era de los empresarios que decía que no hay que regalar el pescado, hay que enseñar a pescar. Claro. Sin embargo, cuando viví una mujer en Chiapas, viuda, con 6 hijos, que tenía que bajar casi 2 kilómetros para abastecerse de los alimentos elementales, subir los 2, porque era además una cuesta, los 2 kilómetros para llegar a su casa, ahí me di cuenta que sí hay que ponerle el hombro y la mano a ciertas gentes que están en condiciones muy desfavorables. El tema, y sigue siendo el tema, ¿cuál es la manera de que esas personas salgan de esa pobreza? Creo que ahí está el quid del asunto. No siempre llevándoles cosas, sino generando cosas que ellos puedan potenciar, ¿no? Es correcto, porque al final, Paola, no nos va a alcanzar todo el dinero del mundo si seguimos incorporando cada vez más al padrón de asistencialismo a tanto mexicano, ¿no? Sí necesitamos tener una puerta, yo digo que es lo decía Heriberto también, es una mesa de solo 3 patas, le falta la cuarta. La cuarta es cómo incorporar a la vida productiva a tanto mexicano que con subvención está sobreviviendo. Claro, claro. Wow. Y bueno, un hombre de familia lo decía porque le mandamos un saludo a Carmen Beatriz, mi querida amiga, que has formado una maravillosa familia con 3 hijos. Así es. Mi querido amigo Pablo también, y bueno, un artista. 3 nietos. 3 un artista, nietos. 3 nietos y uno ya de 17 años, Wow. ya grande. Y una nieta que viene en camino para el mes de mayo, hija ya no de mi hija de mi hijo Raúl, el del medio. Sí, efectivamente 3 hijos maravillosos, la verdad participativos, creo que eso lo sacaron a la mamá. Ella Susana es muy activa, es una empresaria natural, pero ahora le dio por el arte y en eso también ha conformado una empresa
se dedica a dar clases de pintura a niños chiquitos Wow. de 9, 10 años, y también tiene exposiciones de pintura, en fin. Y Raúl pues está trabajando en las redes sociales, es una gente activa, inteligente. Y Pablo el menor, pues tú lo conoces, pues ese tiene un ángel muy especial y afortunadamente le está yendo bien en la vida. Bendito Dios, qué bueno. Y para entrar en materia, porque se nos va a ir el programa Sí, claro. como nada, en tu experiencia, en tu criterio, ¿cuál consideras que debe ser la principal responsabilidad del empresario, de la empresaria de hoy? Yo creo que, mira, qué buena pregunta. La realidad es que el empresario tiene una responsabilidad social muy importante y creo que no la acatamos ni la definimos como tal. Una de las grandes responsabilidades es tener conciencia que un sinnúmero de familias dependen de tu actuar y de tu dirección y liderazgo. Y muchas veces eso lo olvidamos y creemos que es nada más hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero, y yo creo que no. Tu responsabilidad es que la comunidad, pequeña o grande, que está a tu alrededor, se desarrolle. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo vas a lograr que esas personas a lo mejor sean también pequeños empresarios y que a lo mejor se separen de ti, pero que generen una pequeña unidad económica adicional? Claro. y que sobresalgan, ¿no? Yo creo que esa es una gran responsabilidad social que tenemos como empresarios. Identificar en tu grupo de colaboradores cuáles son las características de cada quien para apoyarlos. No nomás en ayudarles si van a tener un hijo, en ayudar en lo tradicional, ayudarles también a que creen una generación de riqueza ellos en sí mismos. Claro, genial. ¿Y consideras que en Culiacán el empresario, las empresarias cumplen con su cometido? Yo creo que nos falta. Yo creo que sí hay casos sobresalientes. Por decir alguien, el Maquillo Cloutier, yo creo que marcó una directriz, una diferencia. Se habla de que los comedores empresariales empezaron en las empresas de Manuel Cloutier. Se habla de que él sí se involucraba con sus trabajadores, en sus familias. Y hay otros ejemplos, hay muchos, pero pongo ese porque se me viene a la cabeza. Pero la realidad es que yo creo que fundamentalmente sí, el empresario le falta mucho participación ciudadana en todos los ámbitos, no nomás en lo social, porque sí, pues participan en los clubes privados, pero hay que involucrarse en los problemas de la sociedad, porque el empresario no es un ente aislado. El empresario de alguna manera es parte de la comunidad y es parte de la sociedad. Un día mi papá, yo llegué muy enojado de la prepa, yo hice la prepa en la central de la UAS, y llegué muy molesto con un maestro. No me acuerdo qué me había hecho, a lo mejor me puso un 5 por ahí, pero yo llegué enojado. No ponen calificación los maestros, se la ganan los alumnos. Se la ganan los alumnos. Y yo llegué enojado y yo pensaba que él me la había puesto. Y me expresé mal del maestro con mi papá. Le dije, ese maestro tal por cual. Y le dije, es un subdesarrollado. Se me hizo una grosería muy alta, ¿no? Y me dice mi papá, espérame, me dice. México es subdesarrollado. Entiende que entonces todos somos subdesarrollados. Hay alumnos subdesarrollados, maestros subdesarrollados, empresarios subdesarrollados, gobierno subdesarrollado, el conjunto es subdesarrollado. Entonces me cayó el 20. Todos estamos en un mismo barco. Claro. Entonces no podemos decir tú y yo. Todos vamos en el mismo barco. Claro, qué importante lo que comentas y lo que te dijo tu papá a esa edad. Y en esta trayectoria que has logrado y te han invitado a formar parte de diversos consejos de administración, sobre todo en el sector inmobiliario y de desarrollo urbano, platícanos cómo has visto tú evolucionar en esta materia del desarrollo de fraccionamientos, por ejemplo, en Culiacán principalmente, pero en los demás municipios, pues durante los últimos años. Pues mira, lamentablemente ahí ya quedó evidenciado a raíz de los últimos acontecimientos que sobre todo el sector inmobiliario y hay otros también, se vieron de alguna manera intervenidos por una burbuja que no era una economía real y estamos pagando las consecuencias. Creo yo que sobre todo en materia inmobiliaria fácilmente podemos hablar de un 35-40% de sobreprecios que se generaron alrededor de esa burbuja de dinero no bien habido que entró en las actividades de desarrollo inmobiliario. Y la verdad es que lo que creamos es sobreoferta,
Ahora hay una bola de edificios vacíos que algunos no se pudieron terminar, otros no se han podido llenar, no se han podido vender. Entonces, eso te dice que a la larga eso no paga. La economía sinaloense lamentablemente incurrió en ese grave daño. No me excluyo, creo que todos entramos en esa jugada. Y mira, Paola, pues hay que reconocerlo y hay que reconocer las fallas. Si tú te vas a las agencias de carro, y no quiero señalar a nadie en particular, había vendedores especializados para atender un mercado particular. Y obviamente esos vendedores, pues los dueños decían, éntrale, síguele, porque les convenía, porque había gran venta. Claro. Los inmobiliarios igual, teníamos vendedores especializados en ese mercado, y eso es muy grave. Es muy grave porque a la postre nos está demostrando que la sociedad se contaminó, pero también nosotros fuimos corresponsables, ¿no? En el sector inmobiliario lamentablemente estamos pasando por una gran crisis. Ahorita hay una sobreoferta, insisto, y por otro lado hay un mercado muy deprimido. Wow. ¿Y qué te motivó? Porque además de esta trayectoria en temas empresariales, has estado también como consejero en diversas instituciones, desde el Instituto Federal Electoral, la Cruz Roja, diversas instituciones financieras también, el CODECIN inclusive. ¿Qué es lo que hace que un empresario como tú se motive a participar o a involucrarse, pero más tan activamente, en estas organizaciones tan diversas? Mira, a mí me quedó muy claro desde muy joven que había que participar, que la participación desde la perspectiva ciudadana, cívica, era muy importante. Obviamente el primer paso es que te inviten, claro, porque si no, pues no hay manera. Y a mí me empezaron a invitar desde los bancos, como tú bien señalas, a ser consejero de ellos. Yo no tenía formación financiera, ni mucho menos. Estudié en el camino algunos seminarios de finanzas, pero eso me dio otra perspectiva respecto al tema financiero, me ayudó a entender el estar en un consejo de un banco, pues te permite analizar un balance, analizar una solicitud de un crédito, claro, de algún acreditado, etcétera. Y obviamente en el tema de CODECIN, bueno, pues el CODECIN que creo yo que es una actividad que lamentablemente no ha crecido lo que de veras en su origen se diseñó para eso, que era la atractividad de empresas al Estado. Yo creo que se ha quedado en mucho ruido, pocas nueces, lo digo con todo respeto para los que han pasado por ahí, pero desde su inicio creo yo que se desvirtuó el sentido. Originalmente eso nació, y te digo porque yo de alguna manera participé en la creación de eso, porque a Heriberto se le ocurrió la idea, porque yo fui a Chihuahua y vi un organismo similar, pero la gran diferencia en Chihuahua es que no recibía ningún 5 del Estado. Wow. De tal manera que eso le daba autonomía, y los empresarios conformaban una bolsa para ser autónomos, pero eso también generó con el tiempo pues que los empresarios decidieran sus propios destinos. Aquí yo creo que lo que realmente dañó al CODECIN es la incursión de dinero del Estado, porque ahí sí ya no es la opinión del empresariado, ahí tienes que considerar al Estado, porque el Estado te está dando el dinero para que subsistas, ¿no? Claro. Yo creo que ahí se deformó la idea original del CODECIN, y deberíamos retomar el tema para que los empresarios aflojaran un poquito el codo y aportáramos los recursos para que el CODECIN subsistiera solo, sin necesidad de dinero público. Mira, había un empresario muy famoso aquí en Sinaloa, el famoso Kiki Murillo, que él decía, yo no le vendo, porque tenía un problema de la lengua, yo no le vendo al gobierno porque paga mal, decía, yo tengo una máxima, el 10%, el 10% máximo le puedo vender al Estado, nada más. Entonces, hay que definir, no porque esté uno en contra del Estado, en ese entonces no era el gobierno actual, era otro. Claro. Pero no, por aquellos de los que dicen, ¿y dónde estabas cuando estaban los demás? Estabas proponiendo cosas distintas a lo que en aquel momento ese gobierno. Así es. Y bueno, pues el Kiki tenía razón. Hay que definir que meterte con el Estado tiene algunas ventajas, pero también desventajas. Y hay un grupo empresarial que considera que hay que vivir alrededor del Estado para poder crecer en tu negocio. Creo que ese es un error garrafal. Muy bien. Porque entonces te vuelves, pues, lo que decía algún político recién famoso, que decía la mafia del poder, y claro, en eso tenía razón.
Claro, pues mira, tanto que no era que quería acabar con la mafia del poder, quería hizo hacer otra. su mafia y una mafia más mezclada, más que nunca con otras cosas. Pero bueno, Creó la propia. sí. Oye, ¿y tu visión sobre sociedad civil, Raúl? Hoy que eres promotor de Somos México, un partido en ciernes, entiendo que eres miembro del Consejo Súmate AC. ¿Qué papel tú crees que debe jugar la sociedad civil organizada en los retos, en los desafíos, sobre todo, que en Sinaloa tenemos actualmente, los que ya tenemos inmediatos en puerta y los que enfrentamos en el país en general? Mira, yo sé que no es fácil, sé que es complicado, pero yo creo que la regla del juego es participar, así como decían que hasta que te canses, hasta que te duela, yo creo que esa es la regla. El abstraerte de lo que está pasando en tu sociedad y en tu alrededor, creo que es un grave pecado que no nos podemos permitir, sobre todo la gente que tuvimos la ventaja de haber estudiado, de haber viajado, de habernos preparado. Creo que sobre todo tenemos una mayor responsabilidad de ese grupo. Sí, efectivamente, nosotros creamos Súmate, un grupo de ciudadanos, muchos no partidistas, que esa es una ventaja, gente que tú conoces como Marilú, como María Amparo, que nunca habían tenido la experiencia de participar activamente y que están muy comprometidas y comprometidos, el doctor Leiva, Claro. En participar en este tipo de cosas, y con ellos creamos Súmate. Y de ahí surgió la inquietud de apoyar una agrupación con la intención de armar un instituto político nacional, una agrupación política nacional, que Somos México, que creemos nosotros que si la llenamos de gente con ese perfil de ciudadanos que no tengan experiencia partidista, pues pudiéramos crear algo diferente a lo que existe. La participación de la sociedad es fundamental, Paola. Ojalá, insisto, cada día se sumaran más gentes. Los jóvenes no quieren participar, bueno, que participen en las organizaciones de tipo ciudadano, como Súmate o como otras. Te voy a dar un dato que da pena. Perú tiene más organizaciones de participación ciudadana que México. Perú siendo un país mucho más chiquito y con mucho menos condiciones económicas, ¿no? Y nos enteramos esta semana que le retiran la posibilidad de ser donataria a 100 organizaciones de la sociedad civil. Es un contrasentido, Paola. Claro. Va totalmente en contra de lo que yo te estoy diciendo. Deberíamos de fomentar la creación de organizaciones, claro que supervisarlas, que no haya dinero negro, mal habido, que venga dinero bien. Están señalando algunos porque traen dinero de Estados Unidos y pues algo les costó el haber logrado esos enlaces, ¿no? Pero eso no tiene ningún pecado, ¿no? En fin, creo yo que este gobierno trae mala brújula. Al contrario, entre más participa la sociedad, más crecen económica, social y culturalmente las sociedades. Totalmente. Y ese sentido en contrario va justo en contra de que se organice la sociedad y que participe de los creadores de las tomas de casetas, de las tomas de plazas, de las manifestaciones. Hoy, pues a punta de amparo tiene que defenderse la gente que no por gusto tiene que llegar a ese nivel de reclamo, a ese nivel de, como están hoy los productores, como están, pero todavía con miedo. O sea, encima de que tienen la soga al cuello, los pescadores tienen un pavor. Yo no sé qué pasa, qué sucede en la Secretaría de Pesca, que tienen un miedo a salir en una foto, yo te ayudo, pero no me graben, no nada, porque miedo. Y lo mismo en el sector ganadero, no tienen nada, fue promesa de campaña del actual titular del Poder Ejecutivo de Morena, de este gobierno estatal, recuperar la certificación fitosanitaria y pues no, ya van 4 años y ni señas que se vaya a recuperar, ¿no? Mira, yo creo que el miedo obedece fundamentalmente a que no tenemos una masa crítica suficientemente grande para sentirnos protegidos unos con otros. Tú eres un gran ejemplo de que realmente día con día tú te dedicas realmente a hacer una participación ciudadana y política activa y real. Y la verdad por eso tienes mucha gente que te aplaude, entre ellos yo. No, pero la realidad es que yo creo
que debe haber muchas Paolas, miles de Paolas o millones de Paolas, para que de veras la gente sintamos que hay una fuerza suficientemente que nos guarece uno con otro. Es la única manera de protegernos, que seamos más, que hablemos el mismo idioma y sobre todo una cosa fundamental, que tengamos unidad. Creo que ese es un grave problema, no nomás en los sinaloenses, en todos los mexicanos. Sí, de pronto se vale pensar distinto, pues eso es lo importante, el llamado a pensar distinto, porque cuando todos pensamos igual, pues nadie está pensando, ¿no? Pero sí, el gran poder, si lo entendiera la gente, el gran poder que tiene, si participan y si nos unimos, no hay régimen, por más totalitario, por más autoritario, por más retrógrada, por más criminal como los que tenemos, que pueda contra esa voluntad. Es correcto. Yo creo que la frase, para redondearla, sería: no hay problema, por grande que sea, que la participación ciudadana y la unidad no lo pueda resolver. Exactamente. Oye, escribes en una columna para un nuevo medio que además es un gran amigo, en La Aurora. Pablo Iriart. Con mi querido amigo Pablo Iriart. Escribes cada sábado en este periódico digital, digámoslo así, y es nacional. Entonces, ¿qué son los temas que más te apasionan abordar hoy en día? ¿Y cómo ha cambiado, tú que eres comunicólogo, la forma de llegarle a las personas, además en esta era digital, que actualmente es la que impera, que además tú escribías hace algunos años, ¿no? Para Noroeste, que era otra forma, en un periódico impreso, en un diario. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo has visto esta evolución? Pues fíjate que me tocó precisamente esa evolución, ¿no? Del papel a lo digital. Y los temas, pues mira, los temas siguen siendo, creo yo, lamentablemente los mismos. Una economía en deterioro. Yo trato de correlacionar, Paola, lo que nos pasa en Sinaloa ante el contexto nacional. ¿Por qué? Porque como es un periódico nacional, pues yo trato de decir, oye, desde nuestra perspectiva sinaloense, esto es lo que yo veo en relación a lo que está pasando en el país, ¿no? Que hay muchos temas comunes, pues la realidad es que, si bien es cierto que el país es un mosaico de diferentes ideas, diferentes criterios y diferentes tipos de gente, no es lo mismo los de Oaxaca que los de Monterrey o los de Michoacán con los de San Luis Potosí. Claro. También es cierto que a final de cuentas, como mexicanos padecemos los mismos dolores o los mismos horrores. Una falta de Estado de Derecho en todo el país. Eso es un paraguas común, nos arropa a todos, que yo creo que es una parte fundamental. Yo sí aplaudí las reformas del expresidente Peña Nieto, pero creo que le faltó esa, la del Estado de Derecho, la fundamental. Y eso permitió que ahora llegaran y reformaran el Poder Judicial a sin ton ni son, porque si se hubieran dedicado en aquel entonces con otro criterio a definir un Estado de Derecho que empezara, porque los ministerios públicos son parte esencial de los problemas. Totalmente. Otro gallo nos cantara, Paola. Pero creo yo que, vuelvo a insistir, los temas que yo abordo son temas que nos duelen a todos. Trato de que sean generalizados para el país, pero sí obviamente con un enfoque muy sinaloense. Totalmente. Y para cerrar con broche de oro, Raúl, ¿qué propuestas plantearías para que el gobierno de Morena apoye realmente a los empresarios de manera inmediata, mediano plazo y largo? Pero ahorita estamos en una recesión, tú lo decías al inicio de esta conversación. ¿Qué propuestas tú plantearías si ahorita tuvieras enfrente al gobernador o al secretario de Economía Federal? Mira, yo empezaría por decirles, vamos recuperando lo que había, Paula. A ver, Heriberto, siendo subsecretario de Economía, tenía un sinnúmero de programas para apoyar a las pymes. No te quiero decir la cantidad para no hacer comparativos, pero tenía una gran cantidad de programas. Ya como secretaria de Economía, una persona relacionada con él, porque hermana de su mujer, Tatiana Cloutier, tenía la mitad de los programas que tenía Heriberto como subsecretario. Y si nos vamos a los ganaderos, y si nos vamos a los pescadores, pues es algo similar. Eliminaron prácticamente la mitad, en algunos casos más de la mitad, sí, con de los los programas de apoyo. 24 quitaron 23. Es correcto, pues casi todos. Entonces, yo empezaría por decir, oye, regresemos. Si tú quieres modificados,
El problema de este gobierno es que con el temita de la corrupción, cortan la cabeza y acaban con las cosas, sin tener a disposición lo que va a suplir lo que estás despedazando, y te quedas sin nada, Paola. O lo sustituyen con algo como en salud, que trataron de sustituir el programa del Seguro Popular por el, ¿cómo se llamó? El que desapareció, pues. INSABI. El INSABI. Que también lo desaparecieron porque no funcionó, sí. Y ahora el IMSS Bienestar quieren que todo recaiga ahí, y es un problema. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? No podemos estar inventando con puntadas sexenales nuevos programas y deshaciendo los anteriores. Tenemos que darle seguimiento a lo que va construyendo, y no que se me ocurre esta idea genial y hoy cambio y deshago todo. Claro. Eso no se vale. Entonces, en materia económica, sobre todo, que no es fácil sustituir las cosas. ¿Por qué? Porque pues ya nos pasó aquí. Nosotros fuimos arroceros y resulta que de repente llegó un gobernador y dijo, no, los arroceros que se vayan al sureste. Como si fuera tan fácil. Claro. Nosotros fuimos cartameros y de repente dijeron, no, el cártamo ya no. Y luego ahora el maíz se está desacabando. El algodón en Guasave, fuimos una zona muy próspera en algodón. ¿Dónde están los despepites? Abandonados, Paola. ¿Qué te dice eso? Caña, fuimos pues sí, no hemos logrado conformar una verdadera cadena productiva, campo, mercado, y que eso lo amparemos para que se desarrolle, Paola. Eso es lo que nos ha pasado. La industrialización tan mencionada, tan famosa, pero que no logramos dar ese paso. Pues sí, tú ves en otras latitudes, en Estados Unidos, por ejemplo, toda la zona del arroz, cómo han desarrollado precisamente desde el campo hasta el mercado una bola de empresas de todo tipo, arroz con cebolla deshidratada, arroz con ajo deshidratado, arroz con camarón deshidratado, todo en cajitas, pero esa es una empresa, una industrialización. Claro. Oye, no me puedo ir sin que nos digas de manera bien breve, porque ya tenemos el tiempo encima, ¿cuál crees que es la relación entre democracia y economía? Yo creo que es fundamental. Mira, yo lamentablemente te tengo que decir que el mal uso del acarreo político, ahora que nos dedicamos a hacer asambleas, ahí te das cuenta, la gente cuando tú llegas y le pides por convicción que te ayuden a crear algo, lo que sea, que tenga que ver con lo político, les tiran la manita. A eso les acostumbramos. El clientelismo electoral. El clientelismo electoral. Y eso te dice que mientras tengamos un país que más del 49% de la sociedad está en pobreza, desde pobreza moderada a pobreza extrema, pues así va a ser, Paola. Es muy difícil el que la gente no te pida moverse porque no tiene para el camión, porque no tiene para la gasolina, porque va a descuidar a lo mejor su actividad donde le da dinero. Entonces te tiene que ayudar, pero le tienes que ayudar. Entonces eso no te permite una democracia perfectible, una democracia más limpia, más pura. Entonces sí hay una correlación directamente proporcional entre economía y democracia. ¿Cómo nos vamos a democratizar? Creando más y mejores empleos. En ese momento la sociedad va a subir su nivel económico, pero eso va a permitir que la gente tenga una participación más abierta, más franca en la democracia. Una libertad para empezar, porque si no ahorita, pues oye, con el condicionamiento de que los programas los tiene, así se los taladran, ¿no? Porque son programas de dinero público, de los impuestos de todas las y los mexicanos, pero creen que dependen de eso, entonces ahí andan escondidos o no, con el miedo de si me sumo a otra corriente, a otro partido, a otro tal, sí, puedo perder esto. Fíjate que es lamentable. Y luego ese traslado que mencionas y el otro porcentaje, no sé qué tanto la participación de empresarios lograste para la creación de este nuevo partido, por ejemplo. Pues sí, algunos sí, la verdad es que hay que reconocer sobre todo los que apoyaron en materia económica, porque no cualquiera. Mira, el Maquillo decía una gran verdad. En este negocio de la participación, sobre todo si es política, hay tres maneras de participar: con dinero, con tu tiempo o con las dos cosas. Claro. Entonces, yo afortunadamente en el caso de la formación de Somos México, conté con gentes que aportaron de las tres maneras, ¿no? Excelente. Y creo que hay que agradecerle. Pero sí creo que falta mucho más, porque hay gente, como dices tú, a mi edad, gente que dice, pues mi negocio me va bien, ¿para qué me meto? Que cree que su metro cuadrado esté bien y mientras eso esté bien, pues que se queme lo demás, ¿no? Es Pero correcto. Esa lumbre va a llegar y va a ser demasiado tarde cuando ya afecte. Sí, y hay gente que dice, a mí me ha ido bien, pero no es suficiente,
porque al país no le está yendo bien. Esos son los valiosos. Claro. Y son los menores, es lo máximo, es lo malo. Ahora, volviendo al tema porque yo sí quisiera cerrar con eso. Yo creo que el desarrollo de la economía tiene que ver con la identificación de cada región del país. Sinaloa tiene una vocación agropecuaria, sí es cierto, pero también tiene una vocación donde somos trabajadores, somos echados para adelante. Tú lo dices mucho y me gusta mucho eso, pero el echado para adelante tiene que traducirse en cuál va a ser la actividad económica fundamental para que se desarrolle nuestra entidad. Y entonces sí, lograremos democratizar nuestras sociedades. Fundamental. Y la frase final o con lo que quisieras que se quedaran las personas que vieron este programa. Pues yo diría y repetiría, no hay problema por grande que sea que la participación ciudadana y la unidad no pueda superar. Por dos, me sumo completamente. Muchas gracias, mi querido Raúl, por aceptar ser invitado. Ojalá que si llegaron hasta esta parte del programa, sigan el canal de YouTube Paola Gárate, suscríbanse y activen las notificaciones en la campanita. Cualquier inquietud, comentario, pregunta que tengan, déjenlo aquí en los comentarios. Va a estar pendiente Raúl y una servidora para darles puntual respuesta. Y recuerden a participar, a unirnos y a recuperar Sinaloa juntos. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Nos vemos en el siguiente episodio.